Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer, 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó en Bogotá. El presidente Petro encabeza esta mañana la campaña de la izquierda contra la decisión sobre Santiago Uribe, que fue absuelto por la justicia. Él, hermano del expresidente Álvaro Uribe, que estaba en el banquillo de los acusados por haber creado un grupo paramilitar, los 12 Apóstoles. Producto del desenlace de la absolución, dice el presidente Petro que hay que llevar este caso a instancias internacionales, que él preferiría, el presidente Petro, ver a Santiago Uribe en la cárcel y que la decisión la tomó el juez de Antioquia por miedo, que es el mismo argumento de la izquierda de que la decisión sobre el hermano de Uribe representa hoy la gran impunidad en Colombia. Este es el motivo de la inmensa controversia. Muy prudentemente reacciona el expresidente Uribe escribiendo una sola frase en Twitter diciendo simplemente gracias a Dios. Un caso este, el de su hermano, profundamente simbólico por lo que significaba, por ser quien es Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Uribe, pero acusado de la fundación de ese grupo de paramilitares de los 12 Apóstoles, del que decían operaba en la finca La Carolina y que mató al señor Barrientos, que eran los delitos por los que acusaban a Santiago Uribe. El juez se llama Jaime Herrera Niño, es juez primero penal del circuito en Antioquia, dice que hay una duda razonable, que la fiscalía no logró demostrar que Santiago Uribe Vélez haya participado en el homicidio de ese señor Barrientos, que era ayudante de un bus escalera en un crimen que habría ocurrido en 1994. Es una sentencia muy interesante, tiene 218 páginas. Estaba acusado Santiago Uribe de concierto para delinquir y homicidio agravado, en un caso que comenzó en 1995, que se cerró y que se reabrió cuando un mayor de la policía, el mayor Meneses desde Argentina, dijo hace 6 años que tenía pruebas de la vinculación de Santiago Uribe con este grupo paramilitar, los 12 Apóstoles, en Santa Rosa de Osos y en Yarumal. Fue declarado inocente por 2 delitos. Ya les vamos a contar la historia de Santiago Uribe y de lo que significa en la relación política de la izquierda y el uribismo en Colombia. Lo volvieron a investigar desde cuando el mayor Meneses dijo que él era líder. El grupo paramilitar fue conformado en esa zona de Antioquia por ganaderos, comerciantes, finqueros, por un sacerdote, Gonzalo Palacio, el cura de la Sotana, que fue el que dio el origen a ese nombre, 12 Apóstoles, una historia que retrata perfectamente la violencia en Colombia. Vamos a contarles a propósito de paramilitares en segundos la decisión de la Corte Suprema de Justicia que negó la libertad a Salvatore Mancuso, a pesar de la designación como gestor de paz. Es cierto, una negativa la de la Corte Suprema, un poquito inocua porque Mancuso ya está en libertad y no se va a revocar. Pero la Corte establece unas banderas muy importantes. Dice que no puede haber semejante beneficio, el de gestor de paz para Mancuso, y se extiende por ahí derecho a los otros paramilitares a quienes el gobierno Petro está graduando como gestores de paz, sin reparar a las víctimas, sin contribuir a la verdad, que es por supuesto una crítica a esta decisión de graduar como gestor de paz a El Taladro, a Jorge 40 y a estos sanguinarios jefes del paramilitarismo graduados como gestores de paz a cambio de absolutamente nada. Y es el otro tema del debate. La Corte le niega la libertad a Mancuso, aunque Mancuso está en libertad y va a seguir en libertad porque prima la decisión del presidente Petro, ya nombrado Mancuso como gestor de paz. Se quejan los gobiernos desde Antioquia, por ejemplo, el gobernador Rentadón dice que si Pablo Escobar estuviera vivo, este gobierno también lo estaría nombrando gestor de paz. La JEP hizo su primera imputación de cargos al viejo secretariado de las FARC, a Timochenko, al médico, a Joaquín Gómez, a Pablo Catatumbo y a Lozada, actual senador, les imputa cargos por 18.000 casos de reclutamientos y crímenes y abusos sexuales contra niños en hechos relacionados con la guerra en Colombia. Una imputación que, sin embargo, no es por lo que hicieron, no es por acción, sino por la omisión, porque como jefes de la guerrilla permitieron que las FARC reclutara, violara y asesinara. La cifra exacta es 18.667 niños, una cifra contundente de esas cifras que van a pasar a la memoria, tal y como pasó con los 6.000 casos de falsos positivos en el gobierno Uribe. A estos 6 guerrilleros les están imputando cargos
por el reclutamiento forzado por crímenes sexuales contra estos 18,000 y tantos niños. A propósito de niños, les contaré, el Congreso aprobó finalmente y se convierte en ley el proyecto que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia. Hasta hoy, un menor de 18 años, por ejemplo, una niña de 14 o 15, se podía casar si sus padres daban el permiso. Eso no va a volver a suceder porque se aprueba la ley que bautizaron bien bautizada, son niñas no esposas. Ahora solo se permite matrimonio para mayores de 18 años. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos en este amanecer. Les voy a contar en segundos, a propósito del Congreso, del agarrón con cachetada incluida en el que terminó anoche la plenaria de la Cámara de Representantes. Una de las madres de Soacha, se llama Ana Páez, bajó al hemiciclo, cacheteó al parlamentario Miguel Polo Polo del uribismo, un parlamentario al que se le fue la mano e irrespetó a las madres de Soacha porque levantó unas botas que ellas habían puesto en la parte trasera del Capitolio en una exposición simbólica haciendo referencia a sus hijos, a sus muertos. Polo Polo recogió esas botas, las tiró a la basura, una agresión por supuesto increíble que termina siendo el detonante de esta también increíble agresión de anoche en la Cámara de Representantes. En segundos, el balance de Ecopetrol, una petrolera en muy mal momento, a pesar de las pésimas cifras. El presidente de Ecopetrol se saca el as debajo de la manga y dice que el gobierno debería aprovechar el mal momento de la acción de Ecopetrol para recomprar, que es un buen momento, puede ser un buen momento para el gobierno, y dice que a pesar de la caída de las utilidades, casi 30%, la cifra que están girando a las finanzas de la nación sigue siendo la tercera más alta en la historia de Colombia. Noticias de Colombia y el mundo que ampliamos a partir de este momento. Es un gusto saludarlos. Escampó en Bogotá, hay algunos problemas en vuelos. Les contaré de las primeras declaraciones de Marco Rubio, el senador cubano-americano que va a ser secretario, canciller del gobierno de Donald Trump, un hombre que ha dicho en el pasado que Petro, el presidente de Colombia, es un simpatizante del terrorismo, que es la versión colombiana de Hugo Chávez, que es marxista y agente del caos. Es el hombre que va a manejar la relación ahora con el gobierno de Colombia. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Yo soy inocente de los cargos que me han imputado, que he dado la cara y que estoy sometido a la ley como cualquier ciudadano. Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresaba de esa forma en noviembre de 2019 en medio de un juicio en su contra. 4 años después, el juez Jaime Herrera Niño le retiró los cargos de concierto para delinquir y homicidio agravado por sus presuntos nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y por el asesinato de Camilo Barrientos, un crimen que ocurrió en febrero de 1994 en Yarumal, Antioquia. El principal testigo, el mayor de la policía retirado, Juan Carlos Meneses. Él era el encargado de todo el andamiaje del funcionamiento de este grupo paramilitar. Eso me consta, eso es lo que le he dicho yo a las autoridades, que el señor Santiago Uribe Vélez... Y mientras el expresidente Álvaro Uribe reaccionaba a través de su cuenta en X con un mensaje diciendo: gracias a Dios, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la impunidad no nos lleva sino a más violencia. Más adelante, a través de su cuenta en X, también dijo que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional. Siguen decreciendo las ganancias de Ecopetrol. Durante el tercer trimestre, su utilidad fue de 3,6 billones de pesos, desplomándose un 28,3%. Recordemos que el año pasado la utilidad de Ecopetrol ya había caído 42%, y sobre esa merma, en este 2024 está cayendo más de un 20% adicional. Precisamente por eso las acciones de Ecopetrol se fueron al piso. La recomendación del presidente de la compañía, Ricardo Roa, es comprar acciones baratas de Ecopetrol. Invito a los inversionistas, ya invité al gobierno a que compre acciones de Ecopetrol que están baratas. La Corte Suprema profundizó la polémica por la designación de jefes paramilitares como gestores de paz. El alto tribunal cuestionó la designación en ese papel de Salvatore Mancuso, pero además le negó su libertad. La defensora del pueblo, Iris Marín. Creo que eso es muy importante, que no van a salir en libertad. Yo creo que es importante que no salgan en libertad. También es importante que esta gestoría se limite exclusivamente a unas finalidades muy concretas. Estas botas tienen que ir a
donde pertenece, al canasto de la basura. Luego de que el representante Miguel Polo Polo arrojara a la basura unas botas que habían sido expuestas en el Congreso de la República en homenaje a las víctimas de falsos positivos, un duro agarrón se presentó ayer 13 de noviembre en la plenaria de la Cámara de Representantes cuando madres de Soacha ingresaron al Congreso a confrontar a este congresista. Incluso también varios representantes se sumaron en rechazo. Hoy nos encontramos aquí rechazando ese acto que hizo este señor Polo Polo cuando tiró estas botas en la basura. Quiero decirle a este señor, llevamos 16 años de lucha cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes. Incluso la discusión allí en el Congreso de la República llegó a tal punto que una de las madres de Soacha le dio una cachetada al congresista Miguel Polo Polo. El representante de la Cámara, David Racero, quien por poco se va a las manos con Miguel Polo Polo. Es un tema mínimo de humanidad, señor Polo Polo. Usted es tan poco ser humano que es capaz de burlarse del llanto de madres que han tenido que ir a recoger a sus hijos muertos. La Jurisdicción Especial para la Paz determinó la responsabilidad de 6 miembros del exsecretariado de las FARC en el reclutamiento forzado de más de 18.000 niños para la guerra. Además, tendrán que responder por otros crímenes contra los menores. El magistrado de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, Óscar Parra. Las niñas sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos. Y en algunos casos, el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos. El presidente Gustavo Petro aterrizó en el aeropuerto de Quibdó y desde un helicóptero sobrevoló las zonas más afectadas por la emergencia ambiental. Luego lideró una reunión en el puesto de mando unificado con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Desde el Chocó, el presidente Petro propuso la reubicación de las comunidades. Lo primero es garantizar la UNGRD no desfalque los dineros de la nación, que en emergencia se pueden conseguir difícilmente, y en segundo lugar, que la misma UNGRD no solamente trabaje los planes de atención inmediata, sino las posibilidades de salir a través de la reubicación en general. La Gobernación de Bolívar declaró la calamidad pública en todo el departamento por cuenta de las afectaciones y emergencias que han generado las lluvias en los últimos días. Según datos de la Oficina de Gestión del Riesgo, en Bolívar se registran más de 15.000 familias damnificadas en 24 municipios. Las emergencias por lluvias siguen siendo la principal noticia en la región Caribe. La gobernadora Lucy García está pidiendo al gobierno incluir a ese departamento en la declaratoria de desastre nacional. Indicó que hay 12 municipios bajo calamidad pública. Las lluvias en La Guajira han ocasionado la pérdida de animales y de cultivos de maíz, plátano y yuca en comunidades indígenas, como en el caso de la comunidad indígena conocida como Los Ciruelos, esto en zona rural de Riohacha. Y en medio de las emergencias hay una buena noticia. Los embalses de Chingaza llegaron al 50% de su capacidad. Es el nivel más alto reportado en este 2024 y también aumentó el nivel en Chuza y en San Rafael. Sin embargo, dicen las autoridades que se deben mantener las medidas de racionamiento ante la temporada seca de diciembre y enero. Habla Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca. En lo corrido de este año hemos llegado a este importante nivel. El agregado norte está sobre un 53%, el agregado sur sobre un 93%. Son buenas noticias porque gracias a las precipitaciones estamos teniendo un leve aumento en los niveles de los embalses. Al interior de la Corte Constitucional hubo un fuerte debate sobre la defensa de los animales de compañía cuando se les cortaban las orejas o la cola, y es que el alto tribunal consideraba que este tipo de mutilaciones generaban dolor y sufrimiento en los animales, por lo que la Corte determinó declarar inconstitucional la expresión estética que está contenida en el artículo 6 de la Ley 84 de 1989, que avala la mutilación de los animales de compañía. Oficialmente Colombia ha prohibido el matrimonio infantil y las uniones tempranas con menores de 18 años. Fueron 9 intentos fallidos, pero anoche la mayoría del Senado aprobó por unanimidad el proyecto que busca erradicar esta práctica y ya pasa a ser ley con sanción presidencial. La iniciativa también abre la puerta a que los menores que hoy están casados o en uniones de hecho puedan anular ese compromiso. Y en medio de esta jornada legislativa, la plenaria del Senado también aprobó con 41 votos por el sí, en segundo debate, el proyecto de reforma constitucional que habilita el transfugismo político en el país, cambiarse de partido político al menos una vez y con otras condiciones. A esta hora en el puente aéreo y acompañando a 9 jovencitas deportistas que practican el nado sincronizado, porque hoy comienzan los nacionales en la ciudad de Pereira y se ganaron el derecho de participar por la delegación de la ciudad de Bogotá.
Y hace pocos minutos la aerolínea JetSmart simplemente le reprogramó el vuelo. Aquí en el aeropuerto no hay una respuesta clara. Algunos dicen que es culpa de la aerolínea, otros que es de la terminal aérea. Es que nos acaban de cancelar el vuelo que va para Pereira después de adquirirlo hace más de un mes, 2 meses, pero las niñas tienen que llegar el día de hoy a Pereira para que puedan competir. Fue evacuada de emergencia la Corte Suprema de Brasil tras 2 fuertes explosiones en sus alrededores. Según las autoridades, al menos una persona murió tras los estallidos de fuegos artificiales que estaban almacenados en un carro cerca de la Plaza de los Tres Poderes en la capital brasileña. Fue un día movido en la política también con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y al despacho Oval, recibido por Joe Biden, quien le extendió su mano y se comprometió a una transición pacífica. Trump le agradeció. Politics is tough and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today and I appreciate it very much. Marco Rubio ya fue nominado para secretario de Estado y lo más seguro es que sea confirmado por el Senado. Primer latino en la historia en ocupar esa posición y bastante cercano a Colombia. It's a tremendous honor to the president would place his confidence in me in a position of such importance. It's also a tremendous responsibility. La oposición confía en que el senador Rubio, en este cargo a partir del 20 de enero, pues ejerza mayor presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, de lo que se burla Diosdado Cabello. Estos bichos de la oposición, ahora sí, Donald Trump, Marco Rubio, ese sí es el que va. Es que la semana pasada Marco Rubio era de nosotros. El tipo tiene 25 años atacando a Venezuela. La selección Colombia enfrentará mañana a la selección de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, en donde no ha ganado desde hace 51 años. Hoy la selección Colombia entrenará en horas de la mañana, será la última práctica en Buenos Aires y en la tarde viajará hacia Montevideo en vuelo charter para afrontar el partido de mañana. Estás escuchando Blue Radio.